maestra Lucía Linsalata, que nos va a presentar su ponencia con el nombre Etos Comunitario en las Periferias Urbanas Bolivianas. La maestra Lucía Linsalata estudió estudios latinoamericanos y actualmente hace el doctorado en la misma especialidad. Y en la misma lógica del etos barroco, ahora nos va a presentar un caso particular especialmente interesante. Adelante, Lucía. Gracias. Buenos días a todos. Pues en primer lugar agradecer a Araceli, que no lo vio, pero agradecerla mucho por la invitación, porque es siempre muy enriquecedor poder participar en espacios como este, en discusiones sobre un pensamiento tan rico y original como el de Bolívar Echeverría. Y por mi parte voy a homenajear a Bolívar compartiéndole hoy día un ejercicio teórico en dos tiempos. En el primer tiempo, en la primera parte de mi exposición, voy a presentarles una lectura personalizada del concepto de etos histórico, que es parte de presentar también Mario. Y en la segunda parte, en cambio, voy a tratar de proponerles un experimento un poco distinto. Voy a tratar de hacer dialogar el concepto de etos histórico que Bolívar nos ha ofrecido con algunos aspectos de la realidad social urbana boliviana. Y voy a hacer este ejercicio porque en realidad me interesa poner a discusión, proponerles una hipótesis de investigación a la que estoy trabajando desde hace un tiempo. Una hipótesis que tiene que ver con la posibilidad de poder pensar la existencia de un quinto etos histórico en la modernidad. Un etos histórico que pues, yo llamo etos comunitario, y les voy a contar cómo he rastreado la presencia de ese etos histórico comunitario en las periferias urbanas de Bolivia, y voy a intentar problematizar el sentido y el significado de la permanencia de esta ética comunitaria en espacios tan desgarrados por el capital como pueden ser las periferias urbanas bolivianas o otras periferias latinoamericanas, lados del mundo. Y bueno, voy a dar lectura a parte de mi ponencia. El concepto de etos históricos de Bolívar Echeverría. Buena parte de la producción teórica de Bolívar Echeverría gira en torno a una constatación fundamental con respecto a la forma en que los sujetos modernos, hombres y mujeres, construimos nuestra vida social bajo la dominación del capital. Nos dice Echeverría repetidamente a lo largo de su obra: si bien es cierto que al interior de la modernidad todo proceso de reproducción social se encuentra condicionado por el hecho capitalista, por un conflicto permanente entre la dinámica de la forma social natural de la vida social y la dinámica de la reproducción de su riqueza como valorización del valor, es también verdad que la forma concreta en que la vida humana y la socialidad se desarrollan al interior de esta contradicción varía enormemente de persona a persona y de sociedad en sociedad. El mundo de las mercancías engendra sobre la sociedad un poder disciplinario y prescriptivo, que al tiempo que determina la forma en la que deben de organizarse los procesos de producción, intercambio y consumo, subordina la lógica reproductiva del capital la organización general de la vida social. Impone los espacios y los tiempos en los que debe de desarrollarse la vida de cada individuo, determina las condiciones materiales de realización de la misma, delimita los comportamientos sociales legítimos y define las formas aceptadas de la actividad política, condicionando de múltiples maneras los modos en los que se tejen las relaciones humanas al interior de la sociedad. Sin embargo, el hecho de que bajo el capital el sujeto moderno haya perdido la capacidad de conformar su socialidad a gran escala no implica que éste carezca de toda capacidad de resistencia frente a la fuerza conformadora y a la acción cosificante que ejerce sobre él el valor valorizándose. Sufrir, soportar y o aceptar el carácter capitalista del mundo moderno no equivale, por lo menos no siempre, a identificarse plenamente con el impulso del valor que se autovaloriza, a pesar de que éste condiciona inevitablemente nuestras existencias. Los sujetos modernos, según Echeverría, han desarrollado y siguen desarrollando varias estrategias para vivir la modernidad capitalista. Hay tipos de personas humanas, por ejemplo, que interiorizan las exigencias de autovalorización del valor capitalista como si fueran exigencias suyas naturales.
son los tipos de personas humanas que, como decía Mario, son identificadas por prioridad con electos realistas, ¿no? Pero hay también tipos de personas que, a pesar de soportar y sufrir la devastación cualitativa del mundo de la vida escrita en la lógica de dominación capitalista, no dejan de repasar o invertir constantemente el sentido de esta devastación, aferrándose y o reinventando otros sentidos y prácticas de vida diferentes a las impuestas por el capital, como acontece en el etos barroco. Finalmente, la capacidad de la mercancía capital de dirigir y conformar la vida colectiva de una sociedad es para Echeverría un tipo de politicidad parasitaria. Vive del usufructo y de la desvitalización de la politicidad básica del sujeto, pero nunca logra aniquilarla totalmente. El sujeto social no deja en ningún momento de su existencia de significar su vida, de imaginar los múltiples usos de la misma y las formas prácticas de su realización, de buscar algún grado de satisfacción en la realización de la misma y de proyectarse hacia estas prefiguraciones. Las formas en las que esta actividad se realiza dentro de los límites materiales y de los condicionamientos impuestos por el aparato de dominación y por sus dispositivos de disciplinamiento pueden ser muy diferentes entre sí. En todo caso, sin embargo, el ejercicio de esta capacidad de significación, de esta capacidad prefigurativa o performativa, de esta voluntad de autorrealización creadora y transformadora de la realidad, está íntimamente vinculada al sistema de símbolos, es decir, al sistema cultural, a partir del cual el sujeto realiza prácticamente su vida en medio de las condiciones sociohistóricas que les da vivir y, por supuesto, también en medio de las relaciones capitalistas de producción que les da soportar. Dicho en otros modos, el modo en que el sujeto social vive su vida en el capitalismo no depende solo de la capacidad del capital de conformar la vida del sujeto, sino también del modo en que el sujeto vive y significa el hecho capitalista, del grado y del modo en que el sujeto social interioriza la forma valor de las relaciones sociales dentro de su forma social natural de relacionarse, es decir, dentro de los múltiples modos de lo que imagina, consume y produce su vida en sociedad. A pesar de que todos vivamos en el capitalismo y suframos de alguna u otra manera el condicionamiento de esta forma social sobre nuestras existencias, no todos vivimos el capitalismo de la misma manera. Esta diferencia no depende solamente de las condiciones histórico-sociales y geográficas en las que se desarrollan las existencias de cada quien, sino también de la forma en la que cada sujeto asume, neutraliza o rechaza, en términos individuales o colectivos, las transformaciones cualitativas del mundo de la vida, producida por el proceso de valorización del valor y la múltiple forma de explotación y despojo generada por el mismo. Cada sujeto procesa el hecho capitalista de forma diferente. Significa, imagina, proyecta, calcula y conduce su vida de manera distinta al interior de las relaciones sociales impuestas por el capital. Bolívar Echeverría llama a estas diferentes formas de procesar el hecho capitalista, a estas estrategias prácticas de vida que los sujetos adoptan frente al capital, etos históricos. El etos histórico es para Echeverría un sistema de comportamiento, un conjunto de usos, instituciones sociales, saberes prácticos, formas de pensar y actuar que el sujeto moderno adopta a lo largo de su existencia para vivir y, en cierta medida, normalizar lo invivible, es decir, las relaciones capitalistas dominantes, destructivas del valor de uso del hombre. El etos histórico es una forma de vivir en y con el capitalismo, o mejor dicho, es un modo de hacer vivible el mundo de la vida posibilitado por el capital, un mundo de vida que en el fondo es profundamente inhumano. La forma en que el humano ha aprendido a vivir en y con el capitalismo, según Echeverría, son múltiples, variadas y en constante transformación. El etos histórico no es una esencia, no es una forma inmutable en el tiempo de ser de los distintos sujetos. Es más bien una entidad ética, una forma de significar, una forma de hacer y a la vez de hacerse a sí mismo, que el sujeto individual o colectivo adopta a lo largo de su vida, un comportamiento dinámico e íntimamente contradictorio. Su dinamismo, al igual que sus contradicciones, está estrechamente vinculada a la identidad cultural a partir de la cual el sujeto realiza prácticamente su vida en medio de las condiciones sociohistóricas que les ha dado vivir y, por supuesto, también en medio de las relaciones capitalistas de producción que les ha dado soportar.
En este sentido, la cultura representa para Bolívar Echeverría un espacio permanente y esencial de politización, ya que a partir de la forma en que el sujeto social significa su andar y actuar por el mundo, depende también la forma en que éste irá configurando su vida social en medio de las relaciones capitalistas de producción. El carácter cualitativo del mundo de la vida para Echeverría no desaparece bajo el capital, a pesar de ser deformado y subsumido por él. El mundo de los valores de uso es una dimensión de la vida humana inestable y en permanente disputa. Dos fuerzas contienden por la posibilidad de conformarlo: la politicidad adquirida por el capital, la capacidad del capital de conformar la vida en sociedad y subsumirla a la lógica del valor, y la politicidad básica del sujeto social, la capacidad del sujeto de dar una forma y un sentido propio a la vida en sociedad. Las formas en que las relaciones humanas van adquiriendo en la geografía, en los calendarios y en las historias de la modernidad capitalista dependen en gran medida de los modos en que en cada momento esta contradicción se soluciona aparentemente. En breve, al proponer el concepto de etos histórico, al enfocar la mirada analítica en la contradicción existente entre la politicidad del fundamental del ser humano, su capacidad de conformar y significar su vida en sociedad, en una palabra, de autodeterminar su vida, y la posibilidad adquirida por el capital, la capacidad del capital de conformar la vida en sociedad, Bolívar Echeverría nos invita a comprender la compleja dialéctica de dominación y resistencia que desgarra toda la sociedad capitalista, a partir de las múltiples formas sociales y culturales que el humano va adquiriendo en las historias de la modernidad. Nos invita a pensar todo el tiempo cómo el capital ha conformado y sigue conformando la socialidad humana en la modernidad, y cómo la subjetividad política del sujeto social ha reaccionado y sigue reaccionando frente a la acción conformadora que ejerce sobre ella el capital. A partir de esta dialéctica, nos invita también a reconceptualizar cuáles son los ámbitos de la política y dónde residen las posibilidades de transformación de la modernidad capitalista. Nos invita finalmente a repensar lo político y la transformación social a partir de los múltiples despliegues de la capacidad humana de significar, prefigurar, organizar la vida en sociedad. Bueno, con estas ideas lanzadas en la mente, voy a pedirles que me acompañen en un ejercicio muy distinto, en la segunda parte de mi exposición, y que me dé la posibilidad de contarles brevemente una historia boliviana, que en realidad no es solo boliviana, que podría ser de muchos otros lugares, y que me concedan también la posibilidad de especular un poco acerca del significado de esta experiencia, de sus posibles sentidos, a partir de esos conceptos que acabo de mencionar en el lección. La segunda parte de la ponencia se titula "De las periferias bolivianas y de sus quehaceres comunitarios". A partir de la mitad de los años 80, con el inicio de la aplicación de las políticas neoliberales, la geografía de las principales ciudades bolivianas, como La Paz, Cochabamba y Santa Cruz, comenzó a cambiar radical y rápidamente. Miles y miles de mineros relocalizados y de campesinos, expulsados de sus lugares de origen por la aplicación del nuevo modelo económico, fueron obligados a migrar a la ciudad en búsqueda de mejores condiciones de vida. En consecuencia de ello, las periferias urbanas bolivianas comenzaron a expandirse rápidamente, junto con la pobreza, la marginalidad, la ausencia de servicios básicos y la precariedad laboral, que fueron afectando sectores cada vez más amplios de la población urbana. En medio de la explotación y de la renovada pauperización producida por el capitalismo neoliberal, aconteció sin embargo algo inesperado para las clases dominantes bolivianas, que en aquellos años acababan de dar su lucha definitiva contra la central obrera boliviana. Los migrantes comenzaron a organizarse de forma autónoma y a enfrentar colectivamente las condiciones de precariedad y escasez económica que iban encontrando del medio urbano. A raíz de este proceso, surgieron nuevas y variadas formas locales de organización de la vida colectiva y autogestión de las necesidades compartidas, como son las juntas de vecinos de algunos barrios, las juntas escolares, algunas asociaciones gremiales o los sistemas comunitarios de agua. Los sistemas comunitarios de agua son sistemas autogestivos donde la gente logra
abastecer y gestionar el acceso al agua en algunos barrios, y que están sobre todo presentes en Cochabamba, pero en casi toda Bolivia. Entre sus escasas pertenencias, los migrantes bolivianos, que en su mayoría eran exmineros y campesinos indígenas en ambos casos, trajeron consigo lo que Adolfo Gili llama la herencia inmaterial de su saber organizativo, lo único que realmente poseían, su cultura corporativa y comunitaria y su incomparable experiencia de lucha y autoorganización social. Frente a las nuevas condiciones de precariedad encontradas en el medio urbano, comenzaron a organizarse desde abajo para solucionar problemas comunes como la ausencia de servicios básicos en los barrios, la legalización de las tierras ocupadas, la construcción de puestos de salud, de los mercados, de las escuelas, etc. En pocos años, la geografía de gran parte de las periferias urbanas bolivianas empezó a rearticularse alrededor de una lógica organizativa de carácter local y comunitario, en la que la combatividad y los saberes organizativos de los mineros bolivianos se fueron combinando de forma diversa y muy original con la cultura política comunitaria autogestiva del mundo indígena y campesino boliviano. Emergió un nuevo tipo de politicidad, una politicidad nueva y antigua a la vez, que se fue materializando en un sinnúmero de agrupaciones ciudadanas, organizaciones barriales, redes sociales y formas locales de gestión de la vida colectiva que muy poco, casi nada, tenían que ver con la regla de la política de las instituciones estatales dominantes en ese entonces, a pesar de coexistir conflictiva y ambiguamente con ellas. Hoy en día estas experiencias sociales siguen operando en distintos espacios de la vida social boliviana. Es suficiente pasar pocos días en un barrio polvoso, de rostros morenos, de la ciudad del Alto, de la zona sur de Cochabamba, del distrito 8 de Santa Cruz, para darse cuenta que gran parte de la gestión de las necesidades básicas de los sectores que habitan esos territorios urbanos pasa por un complejo entramado de relaciones comunitarias y formas locales de organización de la vida política de carácter tendencialmente autogestivo. Los sistemas comunitarios de agua en la zona sur de Cochabamba, la práctica deliberativa de las juntas vecinales alternas, la forma colectiva en que los vecinos de las barriadas periféricas de Santa Cruz pelean por la legalización de las tierras ocupadas, la cantidad de escuelas, pozos de agua, canchas de fútbol, puestos de salud, que han sido autoconstruidos por los vecinos de las barriadas marginales de todo el país, son algunas expresiones, quizás las más conocidas, de estas formas autogestivas de lo político, surgida en las periferias urbanas bolivianas a partir de la necesidad de organizarse colectivamente para solucionar necesidades comunes. Formas autogestivas de lo político, que a pesar de ser muy diferentes entre ellas por historias y contexto, no dejan de parecerse por sus contenidos solidarios y por su capacidad de anteponer la satisfacción de las necesidades concretas de la comunidad y su capacidad de autoorganización a la defensa del interés individual y a la ganancia del capital. Ahora bien, ¿cómo explicar la persistencia de estas formas comunitarias de gestión de la vida colectiva en medio del despojo material, cultural y espiritual producido por el capitalismo neoliberal? ¿Cómo se vive el hecho capitalista en esos espacios sociales? ¿Qué tipo de politicidad y qué formas de socialidad se cultivan en esos espacios y tiempos del mundo urbano y popular boliviano? ¿Qué tipo de reinvención de lo político se ha producido en estas realidades sociales tan contradictoriamente modernas? ¿Cuáles son los contenidos simbólicos y prácticos alrededor de los cuales se han conformado estas formas comunitarias de lo político? ¿Y por qué se han producido históricamente así y no de otra forma? Intento esbozar a manera de hipótesis una primera respuesta para componer la discusión. Considero que detrás de los muchos procesos de autoorganización barrial que hemos visto emerger de manera laxa y variada en distintos espacios y tiempos del mundo urbano popular boliviano, podríamos reconocer algo así como un comportamiento peculiar de ciertos sectores sociales frente al capital o frente al tipo de modernidad capitalista que les toca vivir. Algo que, siguiendo a Bolívar Echeverría, podríamos definir como un ethos histórico peculiar, una estrategia de vida, una visión de mundo, una actitud cultural y práctica, que consiste en tratar de contrastar las amenazas que derivan de las transformaciones cualitativas de la vida producida por el proceso de valorización del valor, y en este caso particular,
de las transformaciones cualitativas de la vida sufrida por las formas de explotación y pauperización impuestas por el modelo de acumulación neoliberal, a través de la recreación de lazos sociales de carácter territorial y comunitario. A ese hitos histórico peculiar, yo le llamo, ampliando la teoría de los 4 preceptos históricos de Bolívar Echeverría, etos histórico comunitario. Cabe aclarar que la recreación de los lazos sociales comunitarios descritos arriba no es un proceso que se produce automáticamente en todas las periferias urbanas. Es una dinámica social que puede darse o no darse de modo muy diferente según el lugar y el contexto en lo que se produce. Sin embargo, todas las veces que ésta se genera, emerge a partir de una disposición social a crear espacios comunes de deliberación, a través de los cuales se van generando libremente, mediante un ejercicio reflexivo de carácter colectivo, acuerdos finalizados a solucionar problemas específicos de la comunidad. Acuerdos que, en la medida en que van tomando cuerpo y forma, permiten a esta nueva colectividad organizada recuperar la capacidad social de autogestionar y o incidir comunitariamente en aspectos progresivamente mayores de la vida. En otras palabras, en medio de la disposición casi absoluta generada por el afán de ganancia del capital, las geografías sociales de las periferias urbanas bolivianas son capaces de rearticularse en base a lógicas autogestivas, dando lugar a espacios y tiempos donde se despliegan relaciones diferentes a las capitalistas, relaciones producidas a partir de la capacidad colectiva de generar bienestar para la comunidad. No desaparece la explotación, ni la violencia que ésta implica. El capital sigue subordinando estas realidades sociales. Sin embargo, al interior de este sistema de dominación se produce una grieta, algo así como un proceso de deconstrucción de los valores de cambio impuesto por el sistema dominante en valores de uso para la comunidad, o de reconstrucción del carácter cualitativo de los valores de uso. Un proceso que acaba en la creación y recreación de una forma de socialidad diferente a la dominante, de otras formas de producción de la riqueza social y de organización de lo político, que operan más allá del capital a pesar de seguir siendo dominada por el mismo. Las tierras conquistadas, la vivienda o el barrio autoconstruido, el pozo de agua autogestionado, así como las prácticas deliberativas y las relaciones sociales que se producen alrededor de estas conquistas sociales, son en efectos vividos y sentidos por los pobladores de los barrios bolivianos como valores de uso en medio de una sociedad que otorga prioridad a los valores de cambio. Es decir, son espacios y tiempos sociales donde los pobladores de los barrios bolivianos recuperan, por lo menos parcialmente, la capacidad de dar un sentido de uso y una forma propia a su sociedad. Recuperan la capacidad de imaginar y producir, hasta cierto punto, otro mundo de vida diferente al impuesto por la subjetividad del capital. Intento explicarme mejor. El etos histórico comunitario es para mí una estrategia de vida, un conjunto de saberes prácticos, un conocimiento organizativo, una forma de entender el mundo y de actuar en él, a la que los sectores indígenas y populares bolivianos recurren a veces para sobrevivir en y frente al hecho capitalista. Esta estrategia de sobrevivencia consiste en poner ciertos límites a la lógica de autovalorización del capital, en no aceptar totalmente el sacrificio del valor de uso de la vida por su valor de cambio capitalista, en aferrarse a él, en buscar de crearlo constantemente a través de la reactivación de relaciones sociales de carácter colectivo y comunitario. Una estrategia de vida, decía, que es nueva y vieja a la vez. Nueva porque nace siempre de un ejercicio político autónomo, diferente, original y renovado en el momento de su realización. Vieja porque tiene orígenes profundas, porque emerge de una práctica social, de una disposición social, de una educación del sentir y del hacer, que ha sido cultivada en los tiempos largos de las historias subalternas bolivianas, en las historias negadas de los pueblos indígenas, en las historias profundas de los socavones, en las historias olvidadas de las rebeliones,
Historias todas ellas, a lo largo de las cuales la gente ha aprendido a vivir, a recordar, a sentir, a imaginar, a deliberar y a resistir. Pues concluiría este ejercicio con una provocación, porque creo que sea una buena manera para homenajear a un pensamiento tan atrevido como el de Bolívar. Concluiría diciendo que existe un etos histórico comunitario en la modernidad capitalista, la modernidad realmente existente. Existe en las periferias urbanas bolivianas, así como en muchos otros lugares de América Latina y del mundo. Se trata de una forma no capitalista de vivir la modernidad capitalista, o de otra forma no capitalista al lado del etos histórico que Bolívar Echeverría describe. Una forma de enfrentar las transformaciones cualitativas del mundo de la vida impuesta por el proyecto civilizatorio escrito en la modernidad capitalista, relanzando y anteponiendo el valor de uso de la vida y la capacidad colectiva de tomar acuerdos y generar bienestar para la comunidad. Queda pendiente una tarea, la tarea de reflexionar y explorar con más sistematicidad acerca del significado y de las potencialidades inscritas en esta capacidad social. Una capacidad social que ha sido sedimentada en los saberes organizativos y en las herencias inmateriales de nuestros pueblos. Gracias.